Hace poco hablé con la mamá, una mamá y una hija. La hija le estaba contando algo que le había sucedido en el colegio. Tenía en sus manos un papelito. Este papelito se lo había entregado un compañero del colegio a ella. Y la hija le estaba contando a la mamá lo que decía el papelito. El papelito decía, ¿quieres ser mi novia? Cuando la mamá le estaba expresando esto a la mamá, tal vez su rostro un poquito de sonrisa incómoda contándole a la mamá también sonríe y le pregunta, ¿qué piensas de eso? ¿Quién te entregó ese papelito? Y ella contesta, es una persona del colegio, pero yo no la conozco. Al pensar en esto, en ese papel que se entrega y esta chica que recibe una invitación a tener una relación con alguien que no conoce, me acuerda mucho de la relación que en ocasiones nosotros tenemos con Dios. ¿Será que podemos amar a alguien sin conocerlo? La verdad es que no. La verdad es que podríamos amar a una idea poética de Dios, a lo que yo me imagine que es Dios, a la imagen que otra persona tenga de Dios, pero no a Dios mismo. Para poder conocer a Dios mismo, yo tengo que ir a la palabra y leer acerca de Él. Esta idea de amar a alguien que no conozco realmente ha dañado muchas cosas en nuestras vidas. No es extraña a nosotros porque hace poco también hablaba con un chico de colegio y me decía, venga, ¿es verdad esto de Semana Santa? Y yo le preguntaba, ¿qué? Que llevan en un cofre y ahí mismo la presencia de Dios la transportan en una procesión. Y cuando miramos la Biblia, pues eso no es lo que es Dios. De hecho, Dios no se puede contener en una caja, no lo podemos poner entre paredes. Hemos escuchado esta otra idea de la casa de Dios. La casa de Dios, ¿será que Dios podría vivir en una casa hecha por manos humanas? Cuando leemos acerca de Dios, entendemos lo que Jesús nos dice. Y Jesús dice que Él quiere habitar en nuestras vidas, que nosotros mismos seamos la casa de Dios. En la medida que vamos conociendo de Dios, pues vamos a poder amarlo. Cada vez que conocemos su amor y conocemos a Jesús, podemos ver cómo es la manera de obrar de Dios. Cuando conocemos el comportamiento de Jesús, empezamos a conocer a la persona y si realmente conocemos profundamente a esa persona, podríamos decidir si queremos o no queremos amarlo. La distorsión acerca de Dios, de la imagen que nosotros tenemos de Dios, llega a puntos extremos. En la política se ve cuando gente reposa su plena confianza sobre otras personas. Y dicen, esta persona encarna lo que a mí me gustaría que se hiciera. Y llegan al punto de darle su respeto, su aprecio a lo más grande. Tal vez esa sea la posición de Dios. Y se las estamos dando a personas. En las iglesias ocurre esto con sacerdotes o con pastores, donde la gente los reverencia como si fuera Dios. Si realmente queremos amar a Dios, deberíamos conocerle. Y por ahí deberíamos empezar. Hemos estado en una temporada, en esta temporada este video hace parte de una serie de videos que hacen un estudio corto acerca de este libro de Segunda de Pedro, de estos primeros pasajes de Segunda de Pedro. En este estudio hemos podido rescatar esa idea que tiene Dios de que nuestras vidas sean transformadas. Por eso esta temporada se llamó Sin miedo al cambio. No deberíamos tener miedo a conocer a Dios de verdad, para que al momento de conocerlo nuestra vida realmente fuera transformada por Dios y no por esa imagen poética que tal vez podríamos tener de Dios. No sé qué te imaginas tú que es Dios. Algunas personas piensan que Dios es la naturaleza, otras personas abrazan los árboles, otras personas dicen Dios es todo y a la vez es nada, pero esto no hace que Dios sea o deje de ser. Dios es lo que es Él en independencia de lo que nosotros nos imaginemos de Dios. Por eso deberíamos ir a la Biblia y encontrar lo que es en esencia Dios. Esto transformaría nuestra vida y nos ayudaría a entender quiénes somos. Entonces, para poder amar a alguien, deberíamos conocerlo. Y cuando conocemos a Dios, nos permite conocernos a nosotros mismos. Yo quiero que leamos un pequeño pasaje de los que hemos estado estudiando, que está en Segunda de Pedro. Precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud y a su virtud entendimiento. Al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia. Y bueno, hay una lista
de cosas que debemos tener en cuenta. En los videos pasados hemos hablado acerca de la fe, de la virtud, y hoy vamos a hablar acerca del conocimiento. Si para poder amar a Dios deberíamos conocerlo. Muy seguramente un punto que debería quedar claro es que si no tengo el conocimiento de Dios, no podría conocerme realmente a mí mismo. Pensando en cómo me conozco, por lo general desplazamos la culpa de todo lo que ocurre a factores externos o inclusive instituciones. ¿De quién se supone que es la culpa del conflicto que hoy ocurre entre Rusia y Ucrania? O la corrupción que nosotros vemos en Colombia, que habíamos hablado en los videos pasados. ¿De dónde se produce este tipo de cosas? O inclusive los conflictos que hay en nuestra familia. Y uno dice, uy, sí, triste eso, triste lo de Ucrania, pero los desplazamos. Yo quisiera que leyéramos un pasaje que nos da este conocimiento, porque si conocemos a Dios, nos conoceríamos a nosotros mismos. Mire lo que dice este pasaje, aparece en el libro de Santiago. ¿De dónde vienen los conflictos y las peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas, que siempre están librando una guerra en su interior. Ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta tal extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y cuando le piden a Dios, no reciben nada porque la razón por la que piden es mala y es para poder gastar en sus propios placeres. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que todos estos conflictos realmente no debería desplazarlos a alguien. Realmente surgen de deseos que combaten dentro de mí. Cuando yo empiezo a conocer a Dios, empiezo a conocer su palabra, me doy cuenta que dentro de mí también combaten esos deseos. Cuando hay estos conflictos en nuestra familia, realmente ocurren dentro de uno. Llegan a puntos de llegar a odiar a la persona que está al lado de uno, a su propia familia, a transformar los corazones y dañarlos. Bueno, cuando conozco, algo que quisiera que quedara claro, es que en la medida que yo voy conociendo a Dios, porque el pasaje de segunda de Pedro decía, añadan a su fe virtud, pero la virtud añadan conocimiento. O sea, esforcémonos por eso. En la medida que añadimos ese conocimiento, yo me voy a conocer a mí mismo y voy a conocer esas cosas que combaten dentro de mí. ¿Y qué tipo de cosas son? Bueno, son los deseos de querer ser, son los deseos de satisfacer mis antojos con placeres momentáneos y tal vez egoístas. Son mis deseos de tener cosas materiales, los que al final hacen que yo quiera hacer mi voluntad y choque y generen estrés, tristeza y depresión. En la medida que me conozco, pues entonces, en la medida que conozco a Dios, empiezo a conocerme. Si no conozco a Dios, es como si yo fuera tras un espejismo. Imagínense que por mucho tiempo han estado sin tomar agua. Entonces ven ese oasis y empiezan a trabajar para poder llegar allá, pero cuando llegan allá se encuentra de que todo es seco y como un desierto. Bueno, así es cuando yo no conozco a Dios. Mi vida se convierte en un perseguir algo que al final no resulta en nada. Es como si me dijeran que si yo hago eso realmente se va a saciar mi sed, pero mi sed no se sacia. Un ejemplo de esto es cuando a uno le dicen esta idea que en particular yo la escuché estando en el colegio. Decían, ustedes tienen que estudiar, ustedes tienen que hacer esto, tienen que trabajar para poder ser alguien en la vida. Para poder ser alguien en la vida. Escuchen este concepto. La sociedad me dice que para poder tener identidad, yo tengo que hacer una serie de cosas. Y estas cosas están relacionadas con el dinero. O sea, yo voy a ser alguien en la vida cuando tenga cierta cantidad de dinero. O voy a ser alguien en la vida cuando yo tenga ciertos títulos. Sin embargo, por eso les digo que sería como perseguir algo que nunca va a saciar esa sed profunda en mi alma, que tiene que ver con esos deseos que combaten dentro de mí. Me dicen, tú vas a ser alguien cuando, tengas cierta cantidad de dinero, el auto de tus sueños, pero lo tienes y no es suficiente. La sociedad te va a pedir tener más, una cuenta con mucho dinero, una casa en determinado país, muchas posesiones, pero nunca va a ser suficiente.
Nunca va a ser suficiente para una sociedad corrupta los títulos que tengas. ¿Qué tanto poder tienes? Si tienes poder sobre otras personas, si tienes poder que puedas influir a más personas. Para ellos eso se va a convertir como, o para ti y para mí, como en esa imagen de la zanahoria que le ponen al burrito o al caballo. Y el caballo persigue pero nunca la alcanza. Entonces nuestras vidas se ven frustradas porque cuando no conozco a Dios, creo que todo lo que hay dentro de mí se satisface con esos espejismos, con el espejismo del dinero, con el espejismo de querer tener cosas materiales, con el espejismo de satisfacer mis placeres más profundos. Y esto se convierte al final en tristeza, en inmoralidad, en desórdenes. ¿Por qué? Porque pienso que si tengo 2, 3 mujeres, entonces voy a ser feliz. Porque creo que si tengo la mayor parte de las riquezas del mundo, entonces seré feliz. Porque creo que si tengo los títulos o la gente me considera de alguna manera, voy a estar completamente lleno. Pues eso es falso. La verdadera llenura solo está en el conocimiento de Jesús. Y en la medida que tú conoces a Jesús, Jesús empieza a sanar tu alma y empieza a llenar tu vida. ¿Saben? Solamente por medio del conocimiento de Dios es que yo voy a poder encontrar lo que es la gracia y lo que es la paz. ¿La gracia para qué? ¿La gracia qué es? La gracia es el amor infinito de Dios. Un amor que dice, no importa lo que hayas hecho, yo te perdono. La gracia para llenarme de su amor, para sentirme amado. Ese amor tan grande, eso lo puedo obtener a través del conocimiento de Dios. Y la paz para estar bien en los momentos más difíciles. Leámoslo en 2 de Pedro. En 2 de Pedro, antes, en estos pasajes que hemos estudiado, sería chévere que repasáramos todo 2 de Pedro. Pero este está en particular en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. La gracia y la paz solo va a llegar por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesús. O sea, la clase de vida que sana nuestros corazones, que nos llena plenamente, solo viene a través del conocimiento de Jesús. Esa gracia te puede perdonar de todos tus pecados. Pero lo bueno es que una vez seas perdonado de todos tus pecados, en tu corazón vas a ser lleno de esa gracia y vas a tener el deseo de ir y amar a otras personas. Vas a ser lleno de esa gracia y vas a querer hacer lo bueno. Y vas a ver cómo las personas alrededor van a empezar a cambiar por causa del cambio que ocurrió dentro de ti. Solo a través del conocimiento de Dios entiendes cómo Él está ahí contigo. Y cuando conoces su presencia y conoces quién es Él, entonces puedes tener paz. ¿Paz en medio de qué? En medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de la muerte. Dios da paz en medio de los momentos más críticos de la vida, en medio de la guerra. Dios trae una paz que sobrepasa entendimiento. Cuando tú experimentas ese tipo de paz y ese tipo de amor de parte de Dios, entonces ya no vives en tristeza, en depresión. Ya hemos terminado en este corto video, pero yo quiero que repasemos estos puntos y que quede muy claro por qué era tan importante tener el conocimiento. Punto número 1, no puedo amar a un Dios que yo no conozco. Punto número 2, si no tengo el conocimiento de Dios, no puedo conocerme a mí mismo. Punto número 3, si no conozco a Dios, corro tras espejismos. Toda mi vida voy a correr tras espejismos si no conozco verdaderamente a Dios. Y punto número 4, por medio del conocimiento de Dios, puedo tener esa clase de vida que Dios tiene para darme. Vamos entonces a correr sin miedo a esa transformación, sin miedo a conocer a un Dios, sin miedo a conocer a Dios de verdad, sin miedo a experimentar lo que la Biblia dice acerca de Dios y poder vivir una transformación verdadera. Si este video te ayudó a adquirir un poquito de conocimiento, estos versículos que hemos leído te están dando conocimiento, no te olvides darle un like, compártelo con la persona que tú dices, uy, este video le va a servir a esta persona, y síguenos con los demás videos. Mantente en contacto, nosotros vamos a estar aquí en YouTube grabando toda esta serie y nos vemos pues, la próxima semana.